Éxodo capítulo 34, vamos a considerar desde el versículo 27 en adelante. Dice el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Leímos hasta el versículo, hasta el último versículo de este capítulo, es decir, terminamos el capítulo 34 el día de hoy. El capítulo 34 pues tiene 35 versículos y leímos hasta el versículo 35. Es fácil, ¿no? Como hacer la relación acá. El capítulo 34 tiene 35 versículos. ¿Sí? Leímos del 27 en adelante, ¿no? Del 27 al 35. Pero no sé si se dieron cuenta de una peculiaridad en los primeros versículos. ¿Qué había sucedido previamente? Antes, Dios había escrito con su dedo los 10 mandamientos sobre las tablas. Pero Moisés rompió esas tablas para que no fuera destruido el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios hubiera sido juzgado por la ley, inevitablemente todos tenían que morir. Algunas personas vieron como, Dios quería destruir a su pueblo. No, Dios es fiel a su palabra. Dios había dicho, inevitablemente, que les iba a dar una ley. El pueblo había dicho, todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Como el pueblo habló de esa manera, entonces el pueblo de Dios habló de esa manera, entonces por eso Dios hizo las leyes. Pero las leyes son precisamente lo que el pueblo hizo exactamente al revés. Cuando Moisés bajó, encontró todo, el desenfreno, encontró al pueblo desenfrenado en sus deseos, en sus pasiones, viviendo conforme como únicamente a su punto de vista. Y sabemos qué es lo que sale del ser humano. De continuo, ¿qué es lo que sale? Solamente el mal. Lo dice Génesis 6:5. Eso es lo que sale del ser humano en forma natural. También dice acá que lo que leímos hoy en los primeros versículos 27, 28, 29, ¿qué le dijo Dios sobre esta segunda tabla? Primero le había dicho, alízate. Antes, Dios mismo le dio las tablas, pero esta vez ya Dios le dijo, alízate 2 tablas. Y ahora, ¿qué fue lo que le dijo? No sé si se dieron cuenta la peculiaridad o la diferencia entre las primeras tablas y estas. Vamos a leerlo. Para quienes no se dieron cuenta, vamos a leer esos 3 versículos en especial para que noten la diferencia. Y Jehová, el versículo 27, 28 y 29. Bueno, el 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí viene a hablarse del primer pacto. Sabemos que hay 2 pactos, el primer pacto y el nuevo pacto. En Hebreos habla de que este pacto vino a ser tomado por viejo, vino a ser desechado. Porque cuando se habla de primer pacto quiere decir que el antiguo entonces es dejado atrás. Hay personas que lamentablemente todavía están en el primer pacto.
pero no saben las características de ese primer pacto. ¿Qué es lo que dice la ley? Textualmente dice un versículo en Romanos, en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que la ley dice? La ley dice, el que haga estas cosas vivirá. Si las hace, el que no las hace, ese es el primer pacto. El primer pacto tenía una condición en doble sentido. Es decir, puede tener vida, pero ¿cuándo la persona puede tener vida? ¿Cuándo la persona puede pasar de muerte a vida? Si hace lo que está escrito en el pacto. Si cumple exactamente, si cumple. Entonces, si hace como en el sentido de obras, en su esfuerzo. Este pacto era prácticamente sobre el segundo terreno. No sé si se acuerdan, pero el segundo terreno es cuando el hombre él produce, él mismo, con el sudor de su frente, produce. La tierra le produce, pero con el sudor de su frente. Este es el primer pacto. Aquí vemos algo que muy pocas personas saben, y es que esas tablas de los 10 mandamientos, no las que se rompieron, las que se rompieron, se rompieron. Pero estas que Dios le dijo que se alisara, primero Dios le dijo, alízate, ¿sí? Lo había dicho anteriormente. Pero en los versículos que leímos hoy, ya que dice, escribe. Entonces, ¿quién fue esta vez el que escribió? Esta vez ya no dice que Dios con su dedo escribió, sino esta vez ya a Moisés le tocó escribir en esas tablas de piedra. ¿Cuánto tiempo estuvo? Igual que la primera vez. La primera vez estuvo 40 días y 40 noches. Muchas personas cuando hablan de los 10 mandamientos solamente conocen algunos versículos donde dicen que Dios con su dedo escribió. Sí, conocen así, pero solamente ¿qué es lo que están conociendo? Las primeras tablas, las que fueron rotas para misericordia de nosotros. Si no, el pueblo de Dios hubiera sido totalmente destruido por la ley. Ahora Dios, ¿qué le dijo? Escribe. Pero cuando bajó con esas tablas, ¿qué es lo que le va a decir? Ya lo vamos a ver. Pero esas tablas fueron puestas para testimonio en el arca de Jehová. En el arca del testimonio. Fueron puestas para testimonio. Ahí junto con la vara de Aarón y el maná. Esas tres cosas fueron puestas para testimonio y fueron cubiertas con el propiciatorio. Ya habíamos hablado también cuál es la función del propiciatorio. Y cuando alguien tiene propiciatorio, cuando hay denominaciones, religiones o personas individuales, según su creencia, cuando tienen propiciatorio y cuando no tienen propiciatorio. Cuando hay propiciatorio y cuando no hay propiciatorio. No hay propiciatorio cuando podemos ver que las personas todavía miran, observan la ley igual que los fariseos y los escribas. Los fariseos y los fariseos, saduceos, las religiones que habían en esa época, ¿cómo miraban la ley? Miraban la ley de la siguiente manera. Miraban la ley pensando que ellos tenían que hacer tal cual, como aparecía en los mandamientos. Es decir, si los mandamientos dicen no codiciarás, es porque debemos esforzarnos, como la segunda tierra. Debemos esforzarnos para que no salga codicia de nosotros. Pero las personas no se dan cuenta de algo. Si la persona se tiene que esforzar para que no salga codicia, quiere decir que de él, de manera natural, ¿qué es lo que sale? Codicia. ¿Sí? Si la persona tiene que esforzarse, estar atento para que no se le manifiesten mentiras, está atento para, si dice, hay personas que se expresan de esta manera. Dicen alguna mentira y luego dicen, ay, miento, y hacen una corrección, porque la persona quiere que de él no salgan mentiras, pero la persona no está reflexionando sobre esto. Si tiene que estar concentrado para que no salgan mentiras, si tiene que estar atento, a ver en qué momento va a decir mentiras para hacer una corrección, quiere decir que en modo natural salen mentiras. Si de un árbol sale de forma natural, no se le hicieron tratamientos químicos, ni se le han inyectado hormonas, ni se le ha inyectado algo especial, sino de manera natural. Si de un árbol salen naranjas, quiere decir que ese árbol es de naranjas. Si la única forma de que hubiera alguna alteración es que se injertara una rama y que esa rama fuera, digamos, de limones. Entonces va a salir una mezcla entre limón y naranja. Esa sería la única condición, pero si es injertado. Quiere decir, originalmente no es, esa es solamente una rama de la que está saliendo ese fruto. No es realmente el árbol. ¿El árbol de qué es? De naranjas. Entonces, cuando de una persona en modo automático, sale codicia, salen mentiras, y la persona está atenta para que no salga eso, quiere decir que esa persona es codiciosa, es mentirosa.
Pero sin reflexionar sobre esto, las personas automáticamente piensan que ellos son buenas personas. Si la ley dice no codiciarás y yo soy una máquina de codicia, hay personas que dirán, no, pues tampoco una máquina, porque si uno estuviera codiciando cada segundo, sacan reglas, empiezan a sacar reglas diferentes. Bueno, estamos hablando comparando, como la Biblia nos enseña a comparar con la naturaleza. Entonces, si comparamos con un árbol, ¿por qué da naranjas? Porque es árbol de naranjas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de una persona salen codicias y la persona está como atenta para cuando va a codiciar? Quiere cerrar los ojos, quiere decir, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta, yo no quiero eso. Sí lo quiere. Con decir yo no lo quiero, no va a cancelar lo que realmente salió de su corazón. De su corazón salió el deseo de querer eso que acaba de mirar. Como lo vio y dijo yo quiero eso, no lo dijo, así no lo haya dicho, pero de su corazón salía que lo quería, así se tape los ojos y así diga, no, yo no lo quiero, yo no quiero eso, yo no, lero. Ese sería como, está el sol. Y ustedes conocen una técnica para tapar el sol con una mano. Sí. Hay personas que piensan que al hacer esto ya taparon el sol con una mano. Realmente no están tapando el sol, se están tapando la vista ellos mismos. Tienen ojos, pero no pueden ver. Pero el sol no va a dar sol en el resto de la ciudad. Es más, en el barrio donde ellos están, es más, al resto de la casa de ellos no les da sol, le está dando sol. Es más, al resto del cuerpo de esa persona no le está dando sol. Si la persona está en un lugar donde le da sol, con el solo hecho de hacer así no lo está tapando. Pero algunas personas piensan, y bueno, y tiene sentido pensar que eso sería tapar el sol con una mano. No, eso es taparse los ojos. ¿Sí? También podría ser la persona así con el sol y lo está tapando aparentemente, pero no lo está tapando. Está tapando únicamente para sí mismo. Aparentemente está tapando para su vista, pero ni siquiera para su propio cuerpo. O sea, no lo está tapando, la verdad no lo está tapando. Igual cuando una persona trata de creer que por decir yo no quiero, no va a querer. No. Es como si alguien fuera cristiano por decir yo sé, no, yo sé que yo soy hijo de Cristo, yo sé que yo soy hijo de Dios, que Cristo me salvó, que Él es mi Señor, yo sé, yo sé. Solo porque una persona diga yo soy hijo de Dios. Hay religiones que son opuestas entre sí. Hay religiones que tienen doctrinas que se contradicen, que son enemigas. Pero curiosamente, esas religiones esta religión y esta, que tienen doctrinas totalmente diferentes, los de esta consideran doctrina errada a esta, y los de esta doctrina consideran doctrina errada a esta otra. Pero ambas tienen algo en común. Ambas están seguras que ellos sí son hijos de Dios, los dos, esta y esta otra. Y eso colocando el ejemplo de dos, pero colocando el ejemplo de 5, 10, 20, solamente las que hayan de pronto en tu ciudad, ni siquiera en tu país, en tu ciudad. Digamos 10, coloquemos las 10 religiones más destacadas. Si tú empiezas a hacer una lista, tú podrías colocar unos nombres de unas 10 religiones destacadas. Cada una de ellas están convencidas de que ellos sí son hijos de Dios, que no hay duda. Pero ¿en qué están apoyados? Lamentablemente la gran mayoría, no puedo generalizar y decir que todos, pero sí la gran mayoría tienden a estar amparados únicamente en sus emociones. Tienden a estar amparados en el positivismo, en su querer. Cuando ellos dicen yo soy, realmente no están diciendo yo soy, sino yo quiero pretender ser. Pero realmente una persona no es por decir yo soy. Por ejemplo, los judíos. Los judíos, ellos se esforzaban mucho. Ellos se esforzaban. No hay nadie que se haya esforzado más que ellos para poder tratar de estar bien delante de Dios por medio de la ley. De poder alcanzar la salvación por medio de la ley. Nadie ha hecho tantas obras de justicia como ellos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio en Mateo 5 que si la justicia de alguien que quiera justificarse por medio de la ley, si la justicia de esa persona no llega a ser superior que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera va a poderse justificar delante de Dios. Porque la justicia no es por medio de obras. Lo sabemos porque lo dice Efesios 2, versículo 9, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pero a pesar de que lo sabemos, pero muchas religiones, muchas, están todavía realmente dependiendo de la ley, porque no conocen la gracia. Y cuando alguien les va a hablar de la gracia, se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque llevan años dependiendo de la ley. Y el ser humano tiene algo innato que es una resistencia al cambio. Si lleva años haciendo algo de alguna manera específica, le es muy difícil cambiar.
Mucho más difícil si esa persona tiene títulos, tiene algo dentro de su congregación, de su iglesia, que lo hace como ser una persona destacada, una persona de renombre, una persona de reconocimiento. Si es una persona así que los demás tienen la vista en esa persona y esa persona ya ha dicho varias veces algo, por amor a sí mismo, es difícil que esa persona realmente deje esa creencia que es errada y se quede con la verdad. Llama a la palabra de Dios la verdad, llama a Jesús la verdad, sí, porque Jesús dijo, sí, dice que es la verdad Dios, dice que es la verdad Jesús, dice que es la verdad la Biblia. Pero cuando con la Biblia uno le demuestra, usted ha estado viviendo bajo la ley, la persona se ofende, se enoja y dice que ya está bajo la gracia. De la misma manera que piensa que es salvo porque él dice que es salvo, solamente porque él lo dice, no sustentado con la palabra, sino porque él lo dice, es de la misma manera, así también tiene su vida de creencia, así también tiene el resto de la palabra. Los que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo, ellos cómo creían que eran realmente delante de Dios. Ellos pensaban que eran ya hijos de Dios. Ellos pensaban y lo dijeron. Cuando miramos, vamos a mirar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el versículo, eh, vamos a leer como desde el 41. En el 41, es más exactamente donde dice, ellos mismos dan diciendo de sí mismos, se dan testimonio a sí mismos. Dicen, vosotros, Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces ellos automáticamente le hicieron una corrección a Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Ellos de quién eran hijos a su propio parecer, a su propio punto de vista. Ellos eran hijos de Dios, a su propio punto de vista, ellos eran hijos de Dios. Ellos estaban seguros que sí, 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 eran hijos de Dios. A su propio parecer, a su propia opinión, a su propia idea. Y así es la gran mayoría de las personas. Aquí Jesús le está diciendo a todos los que estaban ahí, en ese lugar. Pero ahorita, si ustedes hacen una encuesta, ustedes notarán que todas las personas piensan de la misma manera, piensan que son hijos de Dios. Pero creen en la obra que hizo Dios para redimirles, ni siquiera la conocen. Ustedes les hacen esa pregunta, bueno, como tú eres hijo de Dios, entonces tú me puedes explicar cuál es esa obra que hizo Dios para redimirnos, para pasarnos de muerte a vida, para poder darnos la salvación y quedan... entendí la última palabra, todo lo que tú dijiste antes no lo entendí, pero... wow, esa pregunta que me... Así como me la planteaste, dijiste que para ser salvo, sí, yo soy salvo. Y bueno, enséñame cómo fuiste salvo. Bueno, yo tomaba, y una vez inclusive, así tomando, yo quedé dormido encima de la suciedad, del vómito. Era tan lamentable mi condición de tanto que yo tomaba, pero a partir de ese día yo dejé de tomar, porque ese día así oí una voz que me dijo y que me daba una oportunidad y oye uno testimonios así. Ya, así es que usted fue salvo, sí. Bueno, en la Biblia dice que para que una persona sea salva, esa persona tiene que creer en el Evangelio. ¿Me puede explicar el Evangelio? Y ahí se pueden dar cuenta, empiezan a haber silencios. A eso es lo que yo me refería al principio cuando le pregunté que si usted, ya que usted me dice que usted es hijo de Dios, por consiguiente usted tiene que ser salvado. Para que haya sido salvado quiere decir que usted antes estaba perdido, estaba muerto, estaba condenado. ¿Cómo? ¿Yo cuándo he estado? Entonces, ¿cómo hizo para ser salvado? El que es salvado, ¿de dónde viene? Para que haya sido salvado, viene de haber estado perdido. Si no estuvo perdido, ¿cómo fue salvado? Si no estuvo condenado, ¿cómo fue salvado? ¿De qué fue salvado entonces? Y si no estaba muerto, entonces ¿cómo fue salvado? ¿De qué fue salvado? Y empiezan a darse cuenta las personas. No, lamentablemente, no todos se dan cuenta. Algunos simplemente se empiezan a enojar. Algunos sí se pueden dar cuenta, han estado equivocados. Por ejemplo, hubo una hermana, ella es salva, pero al principio ella decía que ella era salva. Y le dijimos, bueno, entonces tú tienes el Espíritu de Dios, te selló. Sí, sí, yo también recibí el Espíritu. Bueno, ella dijo, recibí el Espíritu. Bueno, entonces, ¿tú cuándo recibiste la salvación? Ella dijo, cuando estaba en el colegio, cuando estaba antes de entrar a la universidad, antes, así en el colegio, yo recibí la salvación.
Ah, y tú dijiste que recibiste el Espíritu. Ah, sí, ahorita estando en la universidad, mientras estaba en la universidad, ahí recibí el Espíritu. Espere, 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 espere. Bíblicamente, recibir la salvación, para que una persona reciba la salvación, recibió el Espíritu. ¿O no? La persona se quedó pensando, ay, pues sí. Entonces, ¿por qué tú me dijiste que tú recibiste la salvación en el colegio y que cuando estabas en la universidad recibiste el Espíritu? Se quedó pensando. Esa persona se quedó pensando. Habían dos opciones. Podía enojarse con nosotros porque no quería que se le moviera su mundo así como lo tenía ya diseñado, o esa persona podía, después de darse cuenta que algo estaba mal, hacer preguntas a la persona que le mostró su verdadera condición. Por eso, cuando una persona es salva, una de las preguntas que más suele hacer es, o sea que tú ya no eres pecador si está hablando con un hombre, o ya no eres pecadora hablando con una mujer. Si la persona contesta, pues, ¿cómo así que si yo no soy pecadora? Todos somos pecadores. Bueno, ya uno se da cuenta, a esa persona hay que explicarle que el Evangelio. No, pero es que es una pastora de una iglesia. Sí, pero toca explicarle el Evangelio porque es pastora, pero ¿qué es lo que está enseñando? Si no está enseñando el Evangelio, ¿qué está enseñando? Cuando no se enseña el Evangelio, tristemente se enseña la ley, el primer pacto. Hoy leímos en detalle, en Éxodo 34, del versículo 27 al 35, leímos sobre el primer pacto. Ahí dice, no dice la palabra primer, acá no dice la palabra primer. Pero cuando miramos en Hebreos, vamos a mirar Hebreos, ahí aparece realmente que es el primer pacto. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es una profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? El primer pacto o el antiguo pacto, que es el pacto que leímos hoy en Hebreos capítulo 34 del versículo 37 en adelante. Dice que ahí se estableció ese primer pacto. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí 40 días y 40 noches y no comió pan ni agua y escribió las tablas del pacto. ¿Cuáles las tablas del pacto? Los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Los 10, aquí dice, ¿no? Las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice la ley? El que haga esto, por ello vivirá. El que haga eso, el que haga lo que dice la ley, de esa manera vivirá. Pero ya sabemos en Efesios, nadie puede vivir de esa manera. Porque la ley realmente estaba hecha para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, nosotros no tuvimos que pasar por todo esto de la ley, de estar bajo la ley, sino que nosotros ahora, viendo lo que estaba pasando, algunas personas pudieron salir de estar bajo la ley. Uno de ellos fue Moisés, ya más adelante lo vamos a ver en detalle. Otro de ellos fue Abraham. Y curiosamente Abraham fue mucho antes de la ley,
Pero Abraham, vamos a leerlo ahora mismo. Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes se acuerdan, ayer hicimos un gráfico, aquí lo tengo todavía. Ayer hicimos el gráfico del sueño que es para vida y el sueño que es para muerte. Cuando nos presentemos delante de Dios, en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando una persona está delante de Dios, lo que leímos ayer era, no se presentará con las manos vacías. Cuando se presenta, el copero tenía en su mano la copa y dice que él exprimió esas uvas y eso es lo que le presentó a su Señor. Pero ya sabemos qué es lo que él está presentando. Realmente lo que él está presentando es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el panadero no hizo así. El panadero, ¿qué fue lo que presentó? Él tenía lo de nuestro Señor Jesucristo. El pan blanco representa a nuestro Señor Jesucristo. Él lo tenía sobre su cabeza. Lo que Dios mira es lo que hay en el corazón. Pero él donde tenía eso, lo tenía únicamente en su cabeza. Pero lo tenía en estima o lo tenía menospreciado. Lo tenía menospreciado. Porque él, ¿qué es lo que él realmente le presentó a su Señor? Le quería presentar los manjares de panadería. Pero cuando él le fue a presentar los manjares de panadería, bueno, aquí complemento, aquí le presentó realmente, cuando él le presenta una copa a su Señor. Le presenta una copa. Él le presenta una copa en la cual exprime estas uvas y eso es lo que le presenta a su Señor. ¿Qué es? Él no se presentó con las manos vacías. Él que presentó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra, ¿quién la ordenó? Dios. Entonces lo que está presentándole es el testimonio de lo que él realmente creyó. El Evangelio, ese es el resumen del Evangelio. Él creyó en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando miramos acá, el que presentó ese canastillo de arriba, voy a colocar aquí en las manos de él el canastillo de arriba, pero sabemos que eso que él hizo, todas esas obras, fue el alimento de ¿quién? Esas eran sus obras, en los manjares de panadería, pero realmente ese es el alimento de ¿quién? De esa ave. Esa ave se comió, las aves vienen y se comen eso. Entonces no se está refiriendo a que las aves les gusta el pan así, no, aunque bueno, ciertamente también, pero no se refiere a eso, se está refiriendo a que esa obra que él le quería presentar a su Señor, él se presentó con las manos vacías, porque eso, primero que todo, no lo podría recibir Dios, porque esa es obra humana. Esa es la obra esa es la ofrenda que presentó Caín. Cuando una persona se presenta delante de Dios, cuando dice que no se presentará con las manos vacías, es porque tiene que presentarse con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Caín se presentó con su propia obra. Bueno, aquí es el panadero, pero realmente la ofrenda que él presentó, ofrenda es con lo que la persona se presenta delante de Dios. ¿Cuál es la ofrenda con la que se presenta delante de Dios? El que presentó la copa con vino. Pero cuando miramos la historia de dónde salió ese vino y cómo él vio que creció y todo eso, esta vid es nuestro Señor Jesucristo. Él está presentando, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey, ¿qué es lo que ve? Ese sueño es para vida. Pero este otro sueño, ¿para qué es? Cuando él presenta ese canastillo, ya está desocupado, porque ¿quién se alimentó de eso? Eso era algo que, esas manjares era algo que iba a recibir Dios. No, eso era algo que solamente recibía ¿quién? Satanás. Esos manjares de pastelería los recibe Satanás, no Dios. Entonces eso, cuando él le presentó, ¿cómo es eso que él está presentando a Dios? Es abominable. Representa su esfuerzo, representa su dedicación, representa lo que está en el segundo terreno. El terreno que aparece en Génesis 3. Cuando el hombre, sí, le va a producir la tierra, pero producirá con su propio sudor, con el sudor. Pero para Dios, ¿qué es? Ya para terminar vamos a leer un versículo donde se ve qué es eso para Dios realmente, eso que presenta una persona. Cuando una persona presenta eso, esa persona está bajo el primer pacto. Vamos a mirar en Hebreos esa ofrenda que el ser humano presenta. Isaías, vamos a leer Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Ese es otro versículo que es importante que
lo lean y lo lean y lo lean hasta que se les quede ese versículo, porque ese versículo habla de lo que es el ser humano. Dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Lo que está diciendo acá es, cuando una persona usa sus obras, esa persona realmente en quién se está apoyando, en sí mismo. Pero Dios, ¿cómo ve eso? Dios ve eso precioso, hermoso, ese esfuerzo de esa persona. No. Dios, ¿qué vio hermoso? El corazón de Tamar, el corazón de Rahab, el corazón de Ruth. ¿Qué estuvo el de Esther? No sé si se acuerdan que leímos hace poco Esther. Ella que dijo, si perezco, que perezca. ¿Qué fue lo que hizo Tamar? Tamar, ella hizo algo que sabía que era pena de muerte para ella. Y cuando ya la iban a matar, sí, ella dijo, muéstrale a Judá de quién son estas prendas. Dile que de quién son estas prendas es que estoy encinta. Así dijo ella, ¿no? Entonces, pero ella hasta dónde llegó, al borde de la muerte. Si perezco, que perezca, igual que Esther. Esther, si perezco, que perezca. Cuando miramos Rahab la ramera, ella guardó los 2 espías. ¿Cuál es la sentencia para una persona que protege 2 espías? Lo mismo que le iban a hacer a los espías, los iban a torturar hasta la muerte, eso mismo le harían a Rahab, pero ella los protegió. Entonces, ¿qué miramos? El corazón de si perezco, que perezca. ¿Qué pasó con Ruth, la moabita? Algo similar. Todas hicieron algo similar, todas tenían el mismo corazón. Ese sí es un corazón precioso, pero el corazón del ser humano, en modo automático, es abominable para Dios. Aquí dice, eso que nosotros pretendemos presentar delante de Dios, nuestro esfuerzo, nuestros ayunos, nuestros desvelos, como si Dios se complaciera en el sacrificio que nosotros hiciéramos. Pero Dios no se complace de ninguna manera de eso. Eso es estar en el antiguo pacto. Dios dio el antiguo pacto, Dios dio ese pacto que hizo a través de la ley, cuando le dio las tablas. Y lo vimos, ¿no? Las tablas del pacto. Inclusive, ¿cómo se llaman hoy? La leímos en el versículo 27, que yo llegué a pensar que era el versículo 35. ¿Qué dice en ese versículo 27? Las tablas, el versículo, más exactamente el 28. Las tablas del pacto. Al final del versículo 28. Esas son las tablas del pacto. Así dice, ¿no? Bueno, ya estoy acá, es en Isaías, ya no lo puedo leer, pero es en el versículo 28 al final. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por permitirnos conocer tu corazón, escudriñarlo. Permite que estos versículos que hemos estudiado el día de hoy y donde hemos visto el primer pacto y ya sabemos cuál es el segundo pacto. El segundo pacto es la gracia. El primer pacto involucraba nuestro esfuerzo. Involucraba, puedes recibir la vida, pero si haces esto y esto y esto. El nuevo pacto es, donde tú llegues a hacer algo, menosprecias este nuevo pacto. Porque para poder estar bajo este nuevo pacto no tiene que haber nada de nuestra obra. Si hay algo de nuestra obra, si nosotros queremos que Dios tenga en cuenta nuestras madrugadas, nuestras trasnochadas, nuestras horas leyendo, si nosotros queremos que Dios tenga en cuenta todo eso, nosotros estaríamos inevitablemente en el antiguo pacto. Esa es la forma de saber si todavía estamos en el antiguo o en el nuevo pacto. ¿Dónde está nuestro corazón? En lo que nosotros hemos hecho o tenemos que hacer o debemos hacer. El mismo corazón de los fariseos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, ¿qué haré entonces en mi vida de creencia? Si yo ya soy salvo, ¿qué hago de ahora en adelante? Pero una persona, cuando es salva, la persona ya se da cuenta que fue por gracia. Mientras una persona no haya recibido la salvación, esa persona realmente no está en la gracia. Así diga, si yo ya recibí la salvación. Una persona no recibe la salvación por el hecho de decir, yo ya soy salvo. No. O yo ya estoy bajo la gracia. No. Si no cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no la va a anunciar. Y queda en evidencia, si no anuncia el Evangelio, esa persona realmente está todavía en el antiguo pacto. Gracias por tu sabiduría, gracias por tus palabras. Permite que más personas tengan conocimiento, este conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.